Bienvenidos a una nueva sesión de finanzas agrícolas. Vamos a empezar a abordar el tema de las ventas. Las ventas son llamadas también el momento de la verdad porque es ese instante en el que usted convierte una mercancía o un servicio en un dinero, es decir, lo que se conoce como un activo líquido, y ese dinero le va a permitir a su empresa funcionar, le va a permitir a su empresa pagar sus deudas, pagar a las personas, y le va a permitir también reinvertir y crecer a la empresa. Para vender necesito también tener claro cuál es el precio mínimo al cual puedo vender o cuando voy a hacer la negociación. En clases anteriores habíamos hablado de que existía un costo y más arribita en la barra había una utilidad, y el total desde la parte desde cero hasta la utilidad era el precio mínimo al cual puedo vender, pues para poder tener alguna ganancia, porque sabemos que el tiempo en última se nos convierte en dinero a causa de los intereses o de la tasa de descuento en el caso de una evaluación financiera. Entonces, teniendo presente mi costo, yo puedo poner un precio, ¿no? Y ese precio también vimos que, bueno, que finalmente yo puedo tener mis cuentas de los costos y eso, pero no es un argumento suficiente para un comprador el decirle: mire, lo que pasa es que esto me cuesta 100 pesos, no se lo puedo dejar a menos de 100 porque eso cuesta, porque si ese comprador lo consigue en 60 en otro lado, va y lo compra en 60 a pesar de que a mí me cueste 100 pesos. Entonces, el precio de los productos y de los servicios están definidos también por lo que el mercado está o por lo que los clientes están dispuestos a pagar por ese producto o servicio. Listo, eso repasando un poco. Otra cosa es el volumen mínimo de ventas, que es la cantidad que yo debo vender como mínimo para tener ganancias, es decir, para que el proyecto sea aún atractivo para mí, ¿ya? Eso también lo vemos aquí en las ventas. Entonces, ese nivel mínimo de ventas del que les estaba hablando es una medición del riesgo tecnológico, tiene en cuenta la rentabilidad y nos indica la producción, la cantidad de volumen que yo debo vender en la cual es rentable la operación. O sea, en el caso de nuestro proyecto productivo en zona de origen, es cuánto debo producir, estoy asumiendo que todo lo que produzco lo voy a vender, cuánto debo producir para que ese negocio continúe siendo rentable. Entonces, por esa razón, el valor mínimo de ventas es igual es el volumen de producción en el cual el valor presente neto es igual a 0. ¿Eso qué significa? Si el valor presente neto es igual a 0, yo estaré también coincidiendo con el valor de la tasa interna de retorno, y estaría en el valor presente neto igual a 0, estaría, digamos que el proyecto estaría cubriendo los costos del proyecto y estaría dejando una utilidad que satisface las expectativas que yo había escrito en la definición o al definir el valor de la tasa de descuento para la evaluación financiera. Entonces, eso es importante que tengan claro ese nivel mínimo de ventas, lo mínimo que yo debo vender para que el proyecto todavía sea rentable, sea atractivo. Ojo que es diferente el tema de que tenga o no tenga utilidades, eso es otro asunto. La cuestión es que tiene que cumplir con nuestras expectativas como inversionistas. La proyección de las ventas es otro ítem. Se podría realizar mediante el uso de datos históricos de ventas.
Digamos que es lo que podría yo hacer en una empresa que tiene varios años. Yo puedo decir o puedo tratar de predecir cuánto voy a vender en el siguiente año si conozco los datos de ventas de los años anteriores. Yo podría decir, bueno, el crecimiento de las ventas tiene una pendiente de un tanto por ciento, y de acuerdo a esa pendiente entonces yo puedo estimar que el próximo año vamos a vender más, o si está declinando podríamos decir que el año entrante va a vender menos, ¿ya? Pero en nuestro caso vamos a proyectar que vendemos el 100% de la producción, pero debemos tener presente la calidad y las pérdidas, ¿sí? Porque del volumen de producción yo puedo decir teóricamente que el cultivo de papa me produce, yo qué sé, 45 toneladas por hectárea. Pero de esas 45 toneladas por hectárea pueden haber pérdidas por alguna razón, no sé, pérdidas en el material, el tubérculo que se cayó y se partió, el tubérculo que venía con una bacteriosis y se descompuso, ¿sí? Y también pérdidas o más bien disminución del valor por el tema de la calidad. De pronto salieron tubérculos deformes por el tema de la rizoctonia, tubérculos de color verde. Entonces eso también se va por la calidad. Entonces hay que tener en cuenta eso y proyectar realmente las ventas, lo que yo voy a vender. Nosotros lo que hicimos anteriormente fue justificar una producción, y de esta manera eso significa proyectar una producción. Sabemos cuántas toneladas por hectárea o cuántos kilogramos en nuestro lote vamos a producir, pero ahora falta preguntarnos, ese volumen de producción, si lo vamos a vender el 100% o vamos a vender un 90% porque hay problemas de calidad y de pérdida, o qué es lo que vamos a vender. Entonces en ese caso pues nosotros proyectamos así, tratamos de utilizar calidad y pérdidas, y pues ya obviamente recordamos que la demanda estimada en el mercado objetivo, en el sitio en donde yo voy a vender, es supremamente importante para que se produzcan las ventas. Si no hay demanda, pues puede usted tener toda la producción con la mejor calidad, sin pérdidas, todo lo que usted quiera, pero si las personas no quieren comprar su producto, pues va a tener unos inconvenientes bastante serios. Entonces tengan presente eso, la demanda estimada en el mercado objetivo también. Recuérdenlo, revísenla, retómenla, vuélvanla a leer ahí en ese análisis que ustedes hicieron sobre la demanda y la proyección de la demanda ahí en su documento, en su proyecto. En cuanto a proyección de utilidades, pues la proyección de las utilidades, bueno, primero, ¿qué son las utilidades? Son las ganancias del ejercicio, son las diferencias entre lo que entre los ingresos menos los costos, eso que me queda ahí, son las utilidades. Entonces está relacionada con los ingresos, y los ingresos a su vez están relacionados con el volumen de producto que yo voy a vender. Entonces por eso en la diapositiva observan que los ingresos son iguales al volumen de producción por el precio unitario de ese volumen. Entonces si los ingresos aumentan, la utilidad va a aumentar. Si los ingresos disminuyen, la utilidad va a disminuir. Y también se relacionan con los costos que son los costos fijos y los costos variables. Recuerden esa clasificación. Los costos fijos son aquellos que no cambian al incrementar el número de unidades o de volumen producido, el número de unidades producidas. Y los costos variables son aquellos que se incrementan con un mayor número de unidades, o que de la misma manera disminuyen cuando yo produzco menos unidades. Entonces la proyección de las utilidades va a tener en cuenta esas dos cositas, el precio y el volumen de producción, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con la utilidad si yo tengo un precio alto, que es lo que ven en el lado izquierdo de la figura,
y tengo un volumen de producción alto, pues yo voy a tener unas utilidades altas, ¿cierto? Perdón, altas. ¿Qué pasa si yo tengo un precio bajo y un volumen de producción bajo? Pues voy a tener unas utilidades bajas, ¿listo? ¿Qué pasa si yo tengo un precio bajo y un volumen de producción alto? Pues probablemente mi utilidad va a ser como término medio, ni muy alto ni muy baja, puede ser, no sé, aunque a veces pesa más un factor que el otro, ¿no? Depende de hasta dónde baja la producción o hasta dónde baja el precio, y eso va a cambiar un poco el escenario. ¿Qué pasa en el último escenario en donde el precio es alto y el volumen de producción es bajo? También puede que las utilidades sean, indudablemente van a ser menores al primer escenario en donde yo tengo precio alto y volumen de producción alto, ¿sí? Entonces de esta manera yo podría saber qué puede pasar en esas utilidades. Pero la idea en su documento del proyecto productivo es escribir la utilidad que tienen proyectada, y esa utilidad que tienen proyectada pues la tienen va a ser la misma que tienen en el flujo de caja, porque se supone que eso es lo que van a realizar en ese, o que van a obtener en todo ese proyecto. ¿Listo? El siguiente punto es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es aquel volumen de producción o cantidad de ventas en las cuales apenas se recuperan los costos, ¿ya? Es diferente al nivel mínimo de ventas. En el nivel mínimo de ventas yo tengo ganancias, tengo un valor presente igual a 0. Mientras que en el punto de equilibrio yo tengo una utilidad de 0. Una utilidad de 0. Es decir, que ese punto de equilibrio va a estar por debajo del nivel mínimo de las ventas. Entonces, para llegar a una fórmula, pues hagamos la reflexión aquí. Decimos que si yo tengo las ventas, que son los ingresos, y a eso le quito los costos variables y además le quito los costos fijos, al quitarle esas dos cosas, costos variables y fijos, estaría quitándole todos los costos, es decir, tendría lo mismo que hablar de ingresos menos los egresos o menos los costos, tendría la utilidad, ¿sí? Ventas menos los costos es igual a la utilidad, la parte de arriba de la barra que digamos que me quedaría como ganancia, ¿sí? Entonces las ventas, volviendo a las diapositivas anteriores, van a ser iguales a las unidades vendidas, que en esta fórmula las denotamos con una X, multiplicadas por el precio de venta de cada unidad, por el precio de venta unitaria, ¿sí? Esas unidades puede ser el kilogramo, la tonelada o puede ser la unidad como tal. Los costos variables son las unidades vendidas, denotadas con X, fíjense que son las mismas de las ventas y los costos variables, multiplicados por el costo unitario variable. Y ahí es donde vamos a mirar por qué el tema de la clasificación de los costos, porque en este punto vamos a utilizar estos tres valores: ventas, costos variables y costos fijos. Por eso fue importante haber hecho la clasificación entre costos variables y costos fijos y haberlos calculado. Entonces, los costos variables unitarios van a calcularse más adelante. Total que tenemos que el precio de venta unitario por la cantidad, ¿cierto? Que serían las ventas. Estamos resumiendo la misma ecuación de arriba, la estamos escribiendo aquí abajo, simplemente reemplazando X y PB y CB o CF, ¿sí? Entonces la fórmula que nos dice que las ventas, es decir, el PB por X, menos los costos variables, que son el costo variable unitario por X, que serían las cantidades, menos los costos fijos, son iguales a la utilidad, ¿sí? Estamos simplemente
escribiendo la primera ecuación, la primera línea de la diapositiva, pero de otra manera. Entonces, yo puedo decir también, despejando, que el precio unitario por la cantidad, es decir, las ventas, menos el costo variable por la cantidad es igual al costo fijo, que lo pasé a sumar al otro lado. Estaba restando más la utilidad. Luego ya en esta ecuación de PB por X menos CB por X, me quedaría como un factor común la X, pues luego la puedo sacar y me quedaría X multiplicado por el precio unitario menos el costo unitario o el costo variable. Eso es igual al costo fijo más la utilidad. Pero si nosotros decimos que el punto de equilibrio es cuando la utilidad es igual a 0, entonces vamos a hacer esa U igual a 0. Si U igual a 0, entonces me quedaría solamente el costo fijo en la parte derecha de la ecuación. Entonces me queda finalmente, despejando la X, que la X es igual al costo fijo sobre el precio unitario menos el costo unitario. Entonces, ese punto de equilibrio se expresa en qué unidades, en unidades de producción, que son kilogramos, toneladas, cajas, racimos, unidades, entre otros. Depende de las unidades que usted le esté asignando al costo variable y al precio unitario. ¿Listo? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Bueno, vamos a ver como ejemplo el documento de Alejandra Tobar. Entonces, colocamos en una fórmula, tratemos o siempre hagamos que nos quede vinculadas las cosas para que cuando se modifique algo en el Excel no tengamos que corregirlo todo manualmente, sino que el programa automáticamente nos haga el ajuste de las cifras. Entonces, siempre que vamos a escribir una fórmula, pues empezamos con el igual, y vemos la fórmula, ¿cierto? Igual a el costo fijo. Los costos fijos, ¿dónde están? Aquí, a estos costos fijos, sobre, abrimos paréntesis, el precio de venta unitario. El precio de venta unitario está por acá. El precio de venta unitario es este, menos el costo variable unitario. El costo variable unitario va a ser igual, aquí es donde tenemos que hacer abrámosle otro paréntesis aquí. El costo variable unitario va a ser igual al costo variable sobre las unidades producidas. ¿Cuántas unidades va a producir? Aquí tenemos 6.000 kilogramos. ¿Y eso qué quiere decir? Que el resultado nos va a dar en qué unidades, en kilogramos. ¿Listo? Entonces cerramos, cerramos y cerramos. Acá tenemos un error. Creo que me quedó aquí mal la fórmula porque no escogí nada, ¿o qué pasó? Otra vez. Flujo de caja sería aquí costo fijo, si está bien, costo fijo. Bueno, volvamos a hacer, mejor dicho, para no estar. Serían los costos fijos sobre, ahora sí, sobre, abrimos paréntesis ya, el precio de venta unitario
Ahí tengo que darle aquí a aceptar. Menos el costo de venta unitario, que vendría a ser igual el costo variable, perdón, unitario. Costo variable unitario sería igual a este dividido en las unidades a producir, que serían estas, y cierro los dos paréntesis. Uy, que dice aquí que desbordamiento. Bueno, no sé por qué me aparecía ese error así, porque aparentemente es porque estas celdas estaban combinadas, pero pues voy a hacerlo así en la celda individual y ahorita combinamos. Entonces volvemos a hacer el proceso. Esto va a ser igual a los costos fijos sobre el precio unitario, que lo tenemos acá, precio unitario 1.600 pesos por kilogramo, menos el costo variable unitario, entonces menos el costo variable, aquí lo tengo total, entonces tengo que, el costo variable unitario tendría que dividirlo en el número de unidades. Entonces me voy aquí al número de unidades, serían 6.000 kilogramos. Y cerramos esto. Enter. Y vuelve y me da esta cosa aquí tan raro. Tan raro si aquí... Bueno. Pues por ahora es un número. Venga a ver, combinamos acá. No entiendo por qué me da esto así. Vea que aquí sí me da 4.264,72. Pero fíjense que aquí sí me la dio. No entiendo por qué cuando selecciono esa combinación me crea dos veces como si fuera una sombra de la otra columna. No sé qué pasa ahí. Realmente ni siquiera me deja borrar. No sé si será problema. Pero bueno, digamos que podríamos borrar acá. Ay, mira. Ah, no, mentiras. Me quedó ahí vinculado. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Podríamos dejar esto combinado, tal vez, para que me aparezca así. Pero entonces no me va a hacer, no me va a dejar vincular aquí. Bueno, espero que a ustedes no les aparezca este error, si no es cuestión ahí de cacharrele un poco. Pero si nosotros cogemos estos 4.264,72, que serían kilogramos, ¿cierto? Command C. Voy a pegar aquí solamente el valor.
valor 4.264,72 y voy a multiplicarlo. Vamos a ampliar esto porque creo que no deben estar viendo nada aquí ustedes. Esos son kilogramos, pues debería multiplicarlo yo por el precio unitario, ¿cierto? Entonces vamos a hacer esto, esta celda la voy a decir que es igual a estos 4.264,72 por los 1.600 kilogramos, y eso me da 6.823.557. Con esos 6.823.557 yo tendría, o con estos 4.264 yo tendría cubiertos los costos. Pero ahora viene la duda que surge, ¿no? Dice uno, oiga, pero ¿cómo así? ¿Cómo van a estar cubiertos los costos si el proyecto tiene un costo total de 7.120.000 y aquí hay como 400.000 pesos? Pues eso depende, digamos, esa diferencia se presenta por los costos que se marcaron en el proyecto como costos variables, como por ejemplo el transporte del producto, ¿sí? Si el transporte del producto está marcado como un costo variable, quiere decir que se van a producir menos unidades. Ya no voy a tener 6.000 kilogramos, sino que voy a tener 4.264 kilogramos. Luego, para el Excel, está diciendo que no gastaría 400.000, sino que gastaría un poco menos. Y así si hay algún otro costo variable por ahí, no sé qué otro costo variable tengamos por acá. Tal vez las bolsas, ¿sí? Estas bolsas pueden bajar un poco también. ¿Qué otro costo variable puede tener acá? La cosecha también va a bajar. La post cosecha también va a bajar porque ya no, esta post cosecha y esta cosecha, todo esto está hecho para 6.000 kilogramos. Entonces cuando bajamos a 4.264 kilogramos, bajan esos costos y por eso la venta sería de 6.823.000 y en ese punto es que tendríamos 0 utilidades. Es decir, si Alejandra, en teoría, como está planteado el proyecto, vende 4.265 kilogramos de su producto, pues estaría apenas recogiendo los costos y eso no sería un buen negocio porque pues todo el tiempo invertido, ¿dónde queda? ¿Listo? Entonces ese sería el punto de equilibrio. El otro cálculo es el del nivel mínimo de ventas. Entonces aquí la idea es saber cuál es la producción en la cual el valor presente neto se acerca a 0. Aquí que dice convertir en número. Yo sobre este error, convertir en número. Bueno, listo. Entonces lo primero es que para convertirlo en 0 tendríamos que, creo que lo convertí en número. No, es que ya estaba en número. Tendríamos que tener la fórmula. Entonces, por ejemplo, aquí Alejandra tiene borrada la fórmula. Esto tiene apenas como un número ahí, pero no sé por qué razón está cambiada la fórmula. Entonces, BNA nos tocaría volver a hacer esto, de la tasa es del 3%, punto y coma. Esto ya lo saben hacer ustedes. Y escogemos desde el mes 12 en adelante hasta que se acabe el flujo de caja. Está hasta el mes 12. Le damos aquí, vamos a la fórmula. Y aquí le decimos que le sumamos el valor del flujo de caja del primer mes. Y enter, y nos daría aquí los mismos 379.943, pero ya están en fórmula, no sé por qué estaban en valor hace un momento. Ok, entonces lo que queremos es que esto llegue a 0. Si estas celdas están todas bien vinculadas,
Si digamos, si yo al mover aquí el cálculo proyectado a vender, se me modifica el flujo de caja automáticamente, se me estaría modificando el valor presente neto. Entonces yo lo que voy a hacer es ir bajando mi valor de ventas. Entonces, volumen proyectado a vender. Ya sé que con 4.200 pues podría estar cercano a eso. Ahí ya el valor presente neto se puso negativo, entonces no podría ser 4.200 porque 4.200 es menos que el punto de equilibrio. Entonces recordemos que ese nivel mínimo de ventas está por encima del punto de equilibrio. Si el punto de equilibrio es 4.264, entonces vamos a colocar más bien unos 5.000 para aproximarnos, ¿ya? Todavía está muy negativo. 5.500. Todavía está muy negativo. A veces está en el mismo, cercano a lo que lo están proyectando, porque en ocasiones son un poquito conservadores el pronóstico y lo tienen como ajustado ahí. 5.850. Ahí ya nos acercamos a cero. ¿Listo? Pero yo puedo hacer esto con la ayuda de Excel. Yo le puedo a Excel que me ayude a buscar el valor en el cual el valor presente neto sea igual a cero, pero siempre y cuando suceda eso que estamos viendo aquí en esta tabla, ¿no? Eso es chévere. Movemos el producto a vender y automáticamente se me corrige el valor presente neto, el valor actual neto, ¿sí? Si eso funciona, yo puedo irme aquí a datos. En este computador se llama Análisis Easy, pero en los de ustedes creo que tiene otro nombrecito, pero en todo caso la función se llama buscar objetivo. Entonces decimos que definimos la celda, ahí nos está preguntando la celda que queremos definir con el valor. ¿Cuál es la celda que vamos a definir? La celda que tiene el valor presente neto, la C89 en este caso, con el valor. ¿Qué valor queremos que tenga? 0. Cambiando, ¿cuál celda? Cambiando la de el volumen proyectado a vender. Y le digo aceptar. Entonces, él automáticamente me está diciendo que la búsqueda ha encontrado una solución. Fíjese que nosotros habíamos llegado como a 5.850, algo así, y no habíamos llegado a 0. El valor exacto para llegar al valor mínimo de ventas sería 5.838 kilogramos. Eso es lo mínimo que debería vender el proyecto de Alejandra hasta el momento para poder tener digamos esa ganancia, esa utilidad. ¿Listo? Eso sería en cuanto al valor mínimo de ventas. Bueno, ¿qué otra cosa nos quedaría aquí? Si yo le digo aceptar, me va a dejar los datos que tiene actualmente. Si le digo cancelar, él me deja como estaba antes. Ahí le dije cancelar. Ahí pueden ver otra vez que nosotros estábamos en 5.850 y lo podríamos volver 0. ¿Listo? Otra cosita, aquí lo de comunicación, administración, y nos faltaría otro costo indirecto que sería, ¿cómo se llama? Asistencia técnica. Todo esto va a tener un costo de 20.000 pesos, pero para todo el año. O sea, pues para todo lo que dure el proyecto. Por ejemplo, este proyecto dura 12 meses, entonces yo tengo una opción, colocarlo mensual o colocarlo en una sola. Pues yo podría recibir ese dinero en una sola o mensual, como quiera. Coloquémoslo, podríamos ponerlo mensualmente, entonces aquí no serían aquí 10.000 pesos, sino que serían 20.000. Perdón, me faltó el más o el igual, más 20.000 dividido en 12, y eso me daría 1.666,67. Administración sería lo mismo, podríamos colocarlo así mensual, porque igual la administración pues se hace durante todos los meses.
y puedo colocar la misma fórmula y listo. Ya que tendría que averiguar, que tendría que cuadrar acá, a la derecha cuánto me va a quedar cada valor de esos mensuales. Entonces va a ser igual a la misma cuestión. Aquí, aquí, aquí y aquí lo mismo. Importante que lo hagan con la fórmula porque después para que les cuadre al final de los 12 periodos. Aquí ya puedo copiar estos tres. Así hasta el mes 12. Creo que en qué mes voy. ¿Qué me pasé? Uy, sí. Entonces borremos ese. Y en teoría por aquí a la derecha no deberían haber errores. Muy bien, nos dan los 20.000 pesos en cada uno y así debería pasar. Aquí hay un errorcillo por ahí, por lo que está calculado con esta no hay problema. Podemos borrar ese error. O no sé, bueno, se lo dejo ahí, no sé qué estaba mirando ahí Alejandra. Entonces aquí ya me cambiaría un poquito el tema de la mensualidad. Obviamente pues el que tiene los 20.000 pesos pero su proyecto dura menos, dura 4 meses, pues tendrá los 20.000 dividido en 4. Perdón, pero 4 meses no se puede, en 8 meses es lo mínimo. ¿Listo? Y bueno, eso es todo, muchachos. Entonces recuerden, vimos hoy lo que es la venta. Pues aprendimos a calcular con el Excel el nivel mínimo de ventas, la proyección de las ventas, que es básicamente es este mismo valor proyectado a vender aquí en los ingresos. Y tendríamos que, bueno, y en esto tendríamos en cuenta si hay pérdidas, ¿no? Aquí en este creo que hasta el momento no se han tenido en cuenta pérdidas, por lo menos en este proyecto. Proyección de utilidades, ahí ya tenemos también calculada la utilidad. El punto de equilibrio lo calculamos, ya vimos cómo se calculaba el punto de equilibrio. Y con eso terminamos la sesión de hoy, muchachos. Muchas gracias por su atención y quedo pendiente en Teams para resolver cualquier inquietud.